Hoy vamos a meditar en el fruto del Espíritu Santo, en el noveno fruto. Y quiero leer otra vez esta escritura de Gálatas en el capítulo 5, el verso 22 y el verso 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza como fruto del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento también puede vérsela como continencia, sobriedad o dominio propio, dominio de sí mismo. Lo que sí es verdad, como lo he venido enfatizando, que el fruto del Espíritu Santo, en este caso templanza, no es una virtud del temperamento humano. La templanza es un producto, es fruto del Espíritu Santo otorgado al cristiano para su relación y el trato con el mundo. Dice esto en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 15, y voy a leer hasta el 17. Escuche. No améis al mundo, templanza, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no tiene templanza. El amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Templanza como fruto del Espíritu Santo. En el texto de la carta a los hermanos de Galacia, aparece como opuesto a los pecados de la carne, vicios que lesionan, escuche esto, vicios que lesionan la naturaleza humana. Podríamos decir, y espero no asombrarles ni discrepar, por favor, podríamos decir pecados de lesa humanidad. ¿Por qué? Todo aquello que lesiona la dignidad humana, o por manos ajenas, o por las propias, por las mías, personales, y mis decisiones aberrantes, es contra la vida. La siguiente escritura nos declara lo que normalmente ocurre en la naturaleza. Es imposible, escuche esto, es imposible que un mismo árbol en una misma rama produzca dos clases de frutos, como bien lo expresa Santiago en el capítulo 3, el verso 12. Esto dice, y lo dice como una súplica: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua
salada y dulce. Se conoce, esto es cierto en este tiempo, bueno, esto ha venido desde siglos, de algunas plantas que sometidas a la técnica de la injertación, que no es otra cosa sino el maltrato, la alteración de su naturaleza, pueden producir más de una clase de producto, de fruto. Pero la verdad, escúchenme, la verdad es que el Señor Jesucristo no hace ninguna clase de manipulación, ni genética ni espiritual, injertos en los cristianos. Y la siguiente escritura es así tajante, clarísima en cuanto al fruto que producen los carnales. Esto lo dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, el verso 19 al 21. Y dice de este modo: y manifiestas, visibles, son las obras de la carne, que son, escuche con atención: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y concluye esta parte o esta expresión del fruto del carnal: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no es normal, no es natural en un cristiano. Y es clarísimo el fruto que producen los espirituales. He reiterado esta escritura en todo el proceso de la disertación de el fruto. Dice: mas el fruto del Espíritu, y esto es visible, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y atienda esto: contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, por su fruto se conoce el árbol. En esta analogía, por el fruto se conoce al cristiano. No voy a decir al cristiano verdadero, es que no hay cristianos falsos, porque no hay. Entonces dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Y lo dice de este modo, con esta interrogante explícita, y pienso que las respuestas son implícitas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede. Esto es tajante, esto es conclusivo, son palabras del Señor Jesucristo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, y esto es alarmante, y muchas personas, cristianos entre comillas, no se fijan en esta escritura. Todo árbol que no da buen fruto, esta no es opinión pastoral, no, lo digo porque eso dijo el Señor Jesús: es cortado y echado en el fuego. No es mi conclusión. Así que, dice el Señor Jesús, por sus frutos los
conoceréis. Por lo tanto, por el fruto se conoce al cristiano. Templanza como fruto del Espíritu Santo aplicada a la sexualidad. Vaya, la rienda suelta que se le ha dado a estas avideces carnales. Entonces, se aplica a la sexualidad. Fíjese, esto lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 7 y el verso 9. Dice, si no tienen don de continencia, no ande fornicando por allí, no ande adulterando por allí. Dice Pablo, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Obviamente, escúcheme, el adúltero, el fornicario, tiene 1000 argumentos y las excusas siempre salen a la par de los errores. La templanza no es una negación humana forzada al matrimonio. Cuando ésta no es otorgada por el Espíritu Santo, es una aberración, les digo de este modo, demoníaca. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el verso 2 y 3, dice de este modo el apóstol Pablo, que vendrán los falsos profetas por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, escuche, prohibirán casarse. Ya no hay que casarse, dice la gente, y viven en un matrimonio o en una relación sexual libre. José es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona, es el ejemplo fehaciente, visible, eso dice la Escritura, de una persona con dominio propio que no se doblegó, aun cuando la tentación lo tomó de la mano. En Génesis 39, del verso 7 al 12 voy a leer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo a José, duerme conmigo, es decir, acuéstate, quiero tener relaciones sexuales contigo. Y él, José, no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Dice José, trayéndole a la mujer que medite profundamente estas palabras. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, para ella adulterar y José fornicar. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Templanza. La gente dice, en arca abierta hasta el justo peca. Bueno, aquí no se dio eso. José tenía templanza. El apóstol Pedro hace una excitativa a la iglesia, a toda la iglesia, en su primera carta, en el capítulo 5 y el verso 8. Fíjese lo que dice. Sed sobrios y velad. Si el cristiano es sobrio, tiene dominio propio, pero
Si el pecado embota sus sentidos, entonces el pecado lo domina, lo pone bajo su poder y le quita la templanza, lo deja sin poder resistir. El apóstol Pablo nos asegura que los cristianos, escúcheme, no estamos bajo el control ni dominio del pecado. ¿Me escuchó? Los cristianos no estamos bajo el control ni el dominio del pecado, sino bajo el control y dominio del Espíritu Santo a través o por la templanza que nos ha otorgado. Fíjese lo que dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, del verso 12 al 14. No reine, atienda esto, no reine pues el pecado, es decir, no los domine en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, los miembros del cuerpo, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, todo, alma y cuerpo, fuerzas, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, todos los miembros, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la letra de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Templanza, como fruto del Espíritu Santo, también está como opuesto al desenfreno de bebidas embriagantes. La gente tiene derecho de beber hasta la saciedad. Es aplicada al deseo desenfrenado de las bebidas embriagantes y además de ser aplicada a todo hábito que lleva a perder el control o el equilibrio. Primero, lo que se pide a los obispos, escuche esto, a los que tienen primacía en la iglesia, porque es necesario que el obispo, el que tiene primacía, sea irreprensible, no dado al vino, sino sobrio, dueño de sí mismo. Lo que se pide también, en segundo lugar, a los cristianos en sentido general, no solo a los obispos, no solo a los que ejercen una autoridad en la iglesia. En 1 Corintios 6:10 dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y añade, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Entonces, la templanza es tan importante para ingresar al reino de Dios. En Tito capítulo 2 y el verso 2 y 3 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, en los viejos y las viejas, por favor. Las ancianas, las viejas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que tengan templanza. Templanza, como fruto del Espíritu Santo, en cuarto lugar, es aplicado al conocimiento. Al conocimiento. El apóstol Pedro dice, es interesante si usted lee toda la escritura de la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, desde el verso 5 al 6. Dice que a la fe añádale virtud, y fíjese, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
paciencia. Templanza entonces sugiere en primer lugar que lo que se aprende tiene que ser puesto en práctica en la vida de fe, sin jactancia ni presunciones. Santiago, en el capítulo 1 y el verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Templanza sugiere que lo que se aprende tiene que ser enseñado también a otros, sin jactancia ni presunciones. Esto dice el apóstol Pablo en 2 a Timoteo capítulo 2 y el verso 2. Fíjese lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiero hacerle un paréntesis aquí. Mira, hay gente, perdóneme el término, hay cristianos aprendiendo día tras día, curso tras curso, tras curso, tras curso, y nunca enseñan lo que aprenden. Fíjese lo que dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. No hay templanza en la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere aprender. Están matriculándose a los 1000 cursos, pero los 1000 cursos no se matriculan en ellos. En tercer lugar, templanza sugiere que aquel que aprende rápido sube la cumbre del ascenso y es puesto en el liderazgo, sea sobrio. Fíjese lo que dice: sobrio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En 1 Timoteo 3:6 dice también: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, un recién graduado. El diablo cayó porque alegó mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento. El apóstol Pablo es un fiel ejemplo de templanza. En 1 Corintios, capítulo 15, el verso 8 y 9, dice, y leo con reverencia esta escritura, y ruego a los que me siguen, que están siguiendo esta temática, dice: y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno. Mire, escuche esto, me asombra a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Hago otro paréntesis. ¿Sabe que en estos días cómo aparecen los apóstoles y reclamando derechos y posiciones que no se las ha dado el Señor? Pablo dice: oiga, yo no me ufano en ser lo que Él me ha dado, soy porque Él me encargó este oficio. Entonces, Pablo nunca se ufanó ni se envaneció en sus conocimientos ni en su apostolado. Fue un hombre con mucha sobriedad, con mucho dominio propio. Señaló que todo lo que él era lo había logrado solo por la gracia del Señor Jesucristo. Usted y yo, amigos, no somos más que el apóstol Pedro, porque el mismo Espíritu Santo nos llena a todos. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo es la característica de todo cristiano. No hay en ninguno menos, no hay en ninguno más. Lo que puede haber es más conocimiento, eso sí es verdad, pero
no más del Espíritu Santo. No, nunca confundas a alguien que es más espiritual. No cometas ese error. Entonces, hermano, es la característica de todo cristiano en toda actitud de vida. Primero, opuesto a los exagerados y grotescos pecados de la carne. Los pecados de la carne. No he mencionado glotonería, no he mencionado eso. Bueno, dejémoslo allí. Templanza aplicada a la sexualidad desenfrenada. Vaya a ver usted cuánta internet consumen nuestros jóvenes. Templanza aplicada a la sexualidad desenfrenada. En tercer lugar, templanza opuesto al desenfreno de bebidas y estupefacientes que embotan la razón. Y se alega, no, a nadie le hace mal una copa, pero es que cuando comienzas en la copa, terminas con la java entera. Templanza aplicada al conocimiento, lleno del conocimiento de Dios, para bendecir a otros. Si eres muy sabio en escritura, ¿cuántos hay detrás de ti? ¿Cuántos discípulos? También para enseñarles a ellos como tú lo has aprendido. Templanza. Eres el hombre, eres la mujer con esta talla, con este carácter, con estas cualidades, con estas virtudes, con estos dones del Espíritu Santo. ¿Qué hace falta en ti? No hace falta templanza. ¿Sabes qué hace falta? Simple y llanamente que te sometas a la autoridad de Jesucristo, el Señor, como tu único y tu todo suficiente Salvador y Señor de tu vida. Digámoselo a Él en una oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pablo para escribir y darnos bastante claro el fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Muchos de nosotros estamos llamándonos cristianos y el fruto que damos no es el fruto del Espíritu Santo. Son otros los frutos que estamos dando de cosecha. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Y en este momento yo decido poner mi vida bajo tu autoridad para someterme a tu palabra y que el Espíritu Santo se posesione de mi vida para producir en mí este fruto y que no sea yo como un árbol que produce aceitunas y abrojos. Señor, no puede ser así. Gracias por este momento. Hermano, no le digo que si hizo esta oración. No, haga la decisión de someterse a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.